Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Estoy muy contenta de ver tantos micros cerrados. Quiero decir que hay muchos estudiantes que están conectados a esta primera sesión de las otras 3 que nos quedan a posteriori. Y desde luego agradecerle a Alex García y a toda la Escuela de Óptica porque han estado muy implicados. Llevamos trabajando, yo creo que desde septiembre, Alex, posiblemente, en la organización de este evento dentro del ciclo completo del 12-14. Para que podáis tener las oportunidades de contacto con vuestro sector profesional en formatos diversos. Es cierto que vuestro sector es relativamente cómodo de cara a la inserción laboral. Sabéis que en la UPC la inserción laboral valorada a través de la ACU, la Agencia de Calidad Universitaria, está creo que en el 93% al cabo de 2 años. Y ese tanto por ciento que queda residual se trata de personas que o están simplemente estudiando, másters, que no están trabajando o situaciones diversas. Pero eso no quita para que sea muy importante que la información y las sinergias con las empresas os lleguen directamente para que podáis elegir de alguna forma con la información suficiente de quiénes son las empresas, qué buscan, cómo prefieren a los futuros titulados, tituladas, es decir, para tener en cuenta y a la hora de tomar una decisión que estéis suficientemente informados. Por tanto, agradecer igualmente a las 2 empresas que nos acompañan y simplemente informaros que en las siguientes sesiones las empresas van a ir cambiando. Es decir, que no siempre van a ser las mismas. O sea que aprovechad al máximo el tiempo que las vaya a tener. Yo voy a hacer la primera intervención y, como decía Alex, las voy a ir interpelando para que no estén solo de bustos que nos ven, sino que sean bustos parlantes. Y entonces sí que después la segunda parte la dejaré en sus manos para que ellas tengan la oportunidad de poderse presentar. ¿Os parece? Es un sí, sí, Claro. veo las caras que indican el sí y Alex de alguna forma ayudará a gestionarme porque yo en cuanto comienzo a proyectar en estos momentos no os voy a ver, por tanto Alex me ayudará para cualquier pregunta. Me podéis separar durante la presentación o al final, no tengo ningún inconveniente. Y simplemente añadir que el PowerPoint, igual que esta grabación, quedará también en manos de la escuela para que la podáis tener por si, bueno, no en el momento no podéis tomar notas o hay algún tema que se os escapa puntualmente. Por tanto, voy a empezar a hacer la proyección de la sesión para no comerme mucho tiempo, que yo tengo mucha capacidad para enrollarme y no quisiera que nos quedáramos sin tiempo. Vale. Entonces, bueno, como os comentaba, esta primera sesión, post-apunarte el currículum, es en la medida en que es quizás el elemento central a la hora de buscar empleo como documento de presentación. Pero voy a hacer referencia a otro tipo de documentos que creo que es importante que sepáis. Yo sé que a estas alturas posiblemente ya sabéis lo que es un currículum y cómo debe hacerse, pero siempre hay algunos recordatorios que vale la pena tener presentes. Entonces, nos ubicamos. Nos ubicamos porque todo tiene una historia y entonces ya he puesto el 2000 como lo más reciente para vosotros y imagino que muchos estabais naciendo por aquí, posiblemente, pero es una de las primeras crisis de los últimos años que nos marcó el proceso, digamos, de industrialización y el proceso de las empresas, ¿vale? Fue el estallido de la burbuja tecnológica que afectó especialmente al sector TIC y del que nos recuperamos relativamente rápido. Pero llegamos a la gran crisis que comenzó con el sector de la construcción, sector financiero y arrastró el siguiente, 2007-2008. Y esto nos recuerda que las crisis son cíclicas y que, por tanto, debemos estar preparados para los cambios del mercado de trabajo y las posibles crisis venideras, porque yo creo que cada vez se van a suceder con mayor rapidez. Superamos relativamente bien, nos estabilizamos, se fueron recuperando los mercados, pero que aquí que en el 2020 nos vino el bichito y comenzamos con la desgraciada crisis sanitaria ligada a la COVID-19. Y parecía que a finales del 2021, a principios del 2022, nos poníamos en verde, pero la cosa se nos ha vuelto a complicar un poco con la crisis humanitaria derivada de la guerra en Ucrania. Aparte de todo el tema, digamos, derivado de la energía, etcétera, etcétera. No vamos a entrar. Simplemente es este recordatorio que debe marcar siempre la reflexión sobre vuestro futuro profesional.
Creo que cualquier titulado o titulada debe considerar que nunca está estabilizada, estable, sino que debe aspirar a promocionar, a cambiar, a actualizar su conocimiento, a seguir evolucionando, a identificar las tendencias de futuro, a ver cómo la digitalización afecta a las empresas. Es una reflexión muy importante. Como punto de partida, para poder tener un buen currículum, lo primero que tenéis que tener identificado es qué es lo que queréis hacer. A menudo yo cuando veo los currículums o las cartas de presentación y hablamos de los objetivos profesionales, supongo que vosotras, Nerea, Elia, no he cogido todos los nombres, disculpadme, lo habréis visto también. Mi objetivo profesional es incorporarme a una empresa en la cual pueda estar satisfecha, seguir creciendo y aprendiendo. Es una formulación muy genérica que en realidad serviría para cualquiera de nosotros, en realidad, ¿eh? Es decir, no es nada específico. Cuando una empresa recibe un currículum, recibe una carta, recibe una candidatura, sea LinkedIn o sea tradicional por bolsa de empleo, en realidad lo que quiere saber es un poco más allá, es decir, qué tipo de empresa, en qué sector en concreto dentro de un determinado ámbito como es el vuestro, de la óptica, la optometría y la audición. ¿En qué departamento, en qué sector querrá trabajar como técnico o técnica de qué? ¿De laboratorio, de calidad, de postventa? No lo sé, ¿eh? Aquí nos ayudarán posiblemente las dos empresas asistentes. ¿Quiere llegar a trabajar como freelance la persona? Es decir, se plantea, evidentemente, en una carta de presentación o en un currículum no lo indicaremos que queremos montar nuestro propio negocio, porque si no, igual posiblemente no nos cogen, pero forma parte de vuestra reflexión. Quizás alguna persona diga, bueno, primero me ruedo, entro en alguna gran compañía, aprendo sobre la marcha, o sea, sobre el mundo real, mi profesión, y con el tiempo me estabilizo y creo mi propio negocio, ¿no? Que no tiene por qué ser una cadena, es decir, que puede ser algo a nivel más de recerca, de desarrollo, de innovación. Creo que la charla anterior que comentabas, Alex, la semana pasada, estaba relacionada con temas de investigación, si no recuerdo mal que nos comentaste, mientras preparábamos la sesión. Y eso significa que hay interés por avanzar. En algunos casos, pues habrá quien quiera hacer carrera internacional porque el mundo se le queda pequeño en nuestro territorio y quiera saltar la frontera. Es otra oportunidad. O sea, lo que es importante es que identifiquéis hacia dónde queréis ir y que identifiquéis igualmente vuestra mochila. A menudo pongo aquí a Bob Esponja, la mochila Bob Esponja, pero ya me parecía demasiado infantil. Ya salté a la mochila elefantito, una mochila, digamos, tiburón, una mochila más urbana o una mochila súper profesional. Es decir, estáis a mitad, acabando la carrera, y por tanto entendemos que disponéis de una serie de conocimientos especializados que os dan una puerta de entrada al mundo de la empresa, pero además habréis desarrollado toda una serie de competencias transversales, sean por las prácticas, sea porque habéis estado en el centro de la visión, sea porque habéis trabajado los fines de semana por vuestra cuenta en temas que quizás no están relacionados con el sector, pero que desarrollan una serie de aprendizajes de trabajo en equipo, de asumir las jerarquías, la responsabilidad, lo que de alguna manera hablamos pues de competencias. Igualmente disponéis de una serie de valores y de actitudes ante el trabajo y ante el mundo en general que van a marcar vuestra opción profesional. Es más, comenzáis a, digamos, a identificar cuáles son vuestras expectativas. Quiero cobrar a partir de, bueno, yo con 12.000 al año me apaño. No, yo quiero 24. ¿Cuál es vuestro margen? ¿Cuál es vuestra horquilla económica en la que os querréis llegar a mover? Todo estará un poco en relación con lo que ofrezcáis también. Importante, autoconocimiento, introspección, cómo soy, qué aporto, cuál es mi marca personal, por qué me conocen en la facultad, cuáles son mis puntos fuertes, qué puedo dar de alguna manera a las empresas. Y ahí interviene la técnica DAFO, que posiblemente habréis utilizado en alguna asignatura o en alguna actividad incluso laboral, ¿no? Donde en muchos casos se utiliza para temas relacionados con las empresas, pero que yo siempre recomiendo que en este proceso de reflexión inicial ante la búsqueda de empleo podáis hablar de vuestras debilidades, vuestros puntos fuertes, las fortalezas, de las amenazas y las oportunidades. Y ahora comienzo a emplazar a las dos empresas. En las entrevistas, y ese es otro tema de otra sesión, pero me viene al caso con el tema DAFO. ¿Les preguntáis sobre sus puntos fuertes? La mayoría de veces. Por supuesto.
Y aspectos a mejorar, ¿no? Y no sé si en Medical y a la compañera estarán de acuerdo, ¿no? Pero a veces incluso nos da más información sobre autoconocimiento, esos aspectos a mejorar, ¿no? Pues normalmente no nos gusta escuchar respuestas de que soy muy perfeccionista o... Porque es lo habitual, porque ya sabemos que es una respuesta estándar y no nos aporta nada sobre cada uno de los candidatos. Sí, totalmente de acuerdo, Nerea. Yo cuando me dicen, es que soy muy perfeccionista, y siempre les pregunto, ¿y bajas cada día la basura cuando toca? Yo estoy en un barrio en el que hacen recogida selectiva y entonces tengo que acordarme que los lunes tengo un cuadro, de hecho, los lunes la orgánica, los martes plástico, los miércoles nada, y por tanto tengo que estar pendiente. ¿Soy estricta y soy responsable con todo o solo con aquello que me gusta? De alguna manera, yo sé que cuando uno es joven tiene miedo a quedar mal en las entrevistas y entonces, por tanto, dicen, uy, no, lo que no lo aporto bien, me lo voy a callar. Es un aprendizaje, el saber. Primero indicar en el currículum, veréis cómo, cuáles son nuestros puntos fuertes y luego de aquello que debemos mejorar ya saldrá más adelante, pero hay que tenerlo reflexionado, hay que saber, de alguna manera, nuestro crecimiento. Si fuéramos perfectos, estaríamos dirigiendo el mundo. Por suerte no hay nadie que dirija el mundo solo, porque si no podría ser terrible. Pero bueno, es una manera de autoconocimiento y de mejora continuada, de la preocupación por la mejora continuada. Cuando hablamos de competencias, que antes he incorporado ya el concepto, es un poco a veces ambiguo, porque en el fondo es una suma de aspectos, aspectos de actitudes, de personalidad, de habilidades. Entonces, hay muchas clasificaciones. Nosotros, como un ejemplo, sobre todo porque creemos que os falta literatura cuando uno comienza a buscar empleo, hace muchos años cuando yo buscaba empleo, yo utilizaba La Vanguardia los domingos por la tarde, me la miraba, después una máquina de escribir y enviaba. Y al leerte los anuncios ya tenías algunas descripciones de lo que la empresa buscaba. Ahora a veces la información que puede aparecer online no siempre es tan completa. O utiliza muchas veces estereotipos, igual que ellos mismos, los candidatas utilizan estereotipos. Entonces, consultar modelos de competencias nos sirve para agrupar posibles descripciones de uno mismo en base a una serie de ámbitos y con una serie de indicadores o de aspectos concretos, para que tengamos un poco más de información sobre cómo podemos definirnos. Evidentemente, yo siempre digo, hombre, un titulado que es reciente o que está a punto de salir, posiblemente no sea un gran líder, pero puede apuntar maneras de gestionar o de motivar personas y grupos. Es decir, hay que relativizarlo un poco para ubicarnos en el momento actual en el que os encontráis. ¿Qué opiniones tenéis? Chicas, os voy a llamar chicas y así no me preocupo. Bueno, cierto un poco lo que dices. Es verdad que la parte también competencial, quizás una persona que lleva trabajando pues 5 o 10 años, ¿no? Tiene más identificados esos puntos fuertes. A veces, pues cuando hablamos de alumnos que recién salen, ¿no? De terminar el grado, pues tienen esa falta todavía de autoconocimiento, ¿no? Y es más difícil pues que conozcan, ¿no? Esos puntos fuertes de los que hablábamos. Entonces, yo creo que es importante un poco esa autorreflexión y esa capacidad, ¿no? de mirarse e intentar saber en qué podemos ser más fuertes, más débiles. Sobre todo porque también puede condicionar el tipo de trabajo a elegir. Es decir, que no es lo mismo estar en un laboratorio de investigación, a lo mejor, que estar en una cadena en la parte de atención al público o de hablar con proveedores. Es decir, depende de la posición a ocupar, quizás el tipo de competencias vayan a variar. Y, por tanto, esa es la relación que inicialmente podemos establecer. Estamos en el momento inicial de determinar objetivos, de determinar lo que queremos trabajar, que va más allá de encontrar un trabajo y cobrar un sueldo. Eso es lo mínimo, evidentemente. Cuando hemos hecho unos estudios universitarios, optamos a trabajar en ello. ¿Vale? Pero que tenemos que intentar ligarlo con nuestras preferencias, con nuestros objetivos, porque el objetivo en este mundo es ser felices con el trabajo. Eso es muy importante, creo yo. Si no, vamos a estar continuamente rotando y cambiando de empresa. Por tanto, esta parte de autoconocimiento creo que es muy importante.
Y sobre todo porque luego nos va a tocar explicárselo a la empresa cuando hagamos las entrevistas. Es decir, que tiene que haber ese punto de realismo para que no nos quedemos en una descripción escrita que después no soporta una argumentación en persona en las entrevistas. Y como son expertas entrevistadoras, porque son de recursos humanos y es lo único que hacen, entre otras tareas de recursos humanos, es lo único que hacen, saben perfectamente identificar cuando alguien pues está exagerando o está fingiendo o se queda corto incluso por un exceso de prudencia. Cuando en una empresa, una ingeniería pequeña, yo siempre pongo ese ejemplo, el ingeniero jefe hace entrevistas y lo hace una vez cada 3 años, bueno, quizás no hay esas rutinas, esa capacidad de entrevistar, pero ni de entrever dentro del currículum. Pero cuando es alguien que solo hace recursos humanos, os puedo garantizar que tienen un ojo clínico. No tienen bola blanca, eso no, pero tienen una capacidad para identificar las personas, cómo pueden moverse y qué pueden ofrecer. ¿Me equivoco? Bueno, yo creo que es algo más allá, ¿no? Ya no es solo un tema de poder pasar un proceso de selección, al final es que la persona tome también una decisión con la que vaya a estar a gusto. Si tú eres una persona cero comercial, probablemente el hecho de trabajar en un establecimiento, de trabajar en una óptica de cara al público va a hacer que lo puedas pasar mal. Entonces ya no solamente es un tema de poder pasar un proceso de selección o entrar, es realmente, ¿no? Que realmente te incorpores a un puesto de trabajo con el que tú te sientas cómodo. Correcto. Si te sientes cómodo, además, perdurarás más en la empresa. Y si estás haciendo tareas que te sirven en lo personal, vas a ser más feliz, que es lo que decía antes. Por tanto, hecha esta reflexión previa, que quizás algunos de vosotros ya la tengáis comenzada. Si no la habéis comenzado, creo que es importante que comencéis a preocuparos por ello. Ya sé que la carrera implica mucho esfuerzo, pero ir planteándoslo. Entonces, lo que está claro es que el primer punto para buscar empleo es disponer de un buen currículum. Currículum tenéis todos, pero hay que hacer un buen currículum y hay que ver qué contenidos, por tanto, tiene el currículum. Y después, evidentemente, habrá que saber hacer para cuando toque qué significa una carta de presentación, una carta de motivación, qué se espera de este documento, qué valor tiene en el proceso de selección. Con lo cual, nos vamos para currículums. Y es cierto que currículums, pues aquí veréis, ¿no? Hay como 2 plataformas, la de canva.com, seguro que la habéis utilizado para alguna actividad o hacer un cartel o alguna otra cosa de imagen gráfica, pues da algún modelo. Yo, a ver, si me pongo muy tiquismiquis, ¿es un buen modelo este currículum? Como modelo me parece bien, los contenidos no me parecen bien, porque, a ver, este muchacho que me habla de habilidades profesionales, de habilidades personales, a ver, que somos una única persona, no estamos fragmentados, no tenemos disociación de la personalidad en plan esquizoide, o sea, somos una persona. Y es cierto que algunos aspectos que trabajamos en la profesión, quizás en la vida personal no las tenemos, pero si no son importantes, no tienen por qué aparecer. Hablamos de habilidades y competencias en general. Aparece este sobre mí, que eso es una cosa, ¿no? El sobre mí o el resumen o, digamos, una especie de mini carta de presentación. Sirve para orientar la lectura de lo que va a venir a continuación. Esta persona incorpora todas las redes sociales. Yo siempre digo LinkedIn, sí. Las otras, mi vida personal es mía, por tanto mi Instagram o mi Facebook nunca lo voy a poner en un currículum, menos un Twitter que es más ideológico muchas veces, a no ser que sean parte de mi imagen profesional, por ejemplo. Y fundamental, un buen contacto que siempre nos pueda localizar. Si tenemos un blog de reflexión profesional, según los sectores existe, en el vuestro posiblemente no se da tanto, puede incorporarse. Es decir, que un currículum es la primera imagen que una empresa va a tener de nosotros. No va a entrevistarnos, a no ser que sea en un foro de empresas o aquí, si luego al final os ponéis a hablar y os animáis a presentaros. Pero es el primer documento y, por tanto, es una foto fija de un momento en el cual tenéis que intentar dar los elementos más positivos que podéis aportar. En este caso, esta persona optó por dejar en un segundo término la formación. ¿Por qué? Pues porque ya tenía una cierta experiencia y quería darle prioridad a la experiencia profesional o laboral. Son decisiones. No hay un modelo único de currículum. Cada uno, partiendo de una estructura, que es lo que yo luego os voy a proponer, vais a ajustar qué cosas queréis que las empresas conozcan de vosotros, vosotras, ¿vale?
Y los campos pueden cambiar, quiero decir que quien dice publicaciones puede ser formación complementaria, que no es la formación universitaria. Yo siempre promuevo lo primero, formación universitaria, que es lo que os acredita para ejercer una determinada profesión. Pero luego hacemos una serie de cursos que también son útiles, pero no deben enmascarar la formación universitaria, ¿eh? Por tanto, bueno. Luego otro tema está el de la accesibilidad visual. Vosotros que sois de óptica, pues ¿qué queréis que os diga? Yo con este fondo tan oscuro, esta lentita tan pequeña y tan finita, no sé si pasaría los controles estos que hay de las páginas web para concederles buena accesibilidad visual. Lo veo un poco pequeñito. Intentemos que la cosa se nos concentre en una página o dos, porque cuando uno tiene un currículum con más años de experiencia, a lo mejor una es insuficiente. Por tanto, ser críticos, intentar reflejar en un documento base toda la información y a partir de aquí adaptarlo a un currículum marketingiano que venda, que os venda bien, que sea chulo y que sea fácil de leer y de recordar, ¿eh? Y jugad con los colores de una forma correcta. Este está sin rellenar. Esto era un modelo de esta otra empresa, es una plataforma, es de pago, con lo cual no, pero claro, tantas ondas, ¿no? Tantos colorines. ¿Alguien utilizaría un formato así? A ver, ahora os interpelo a los asistentes. ¿Alguien diría sí? ¿Yo? ¿Por qué? No hay nadie que se anime, supongo que porque nadie lo utilizaría. Luego hay modas, ¿veis? Que esta chica hace la foto en recuadro, esta chica en redondo, da igual. Lo importante de un currículum en realidad no es el formato solo ayuda a vender, como el envoltorio de un caramelo, te lo vende de un bombón, te lo vende mejor, pero lo importante está dentro. Lo importante es la persona y la información de todo aquello que cree que va a ser útil para su, digamos, futuro trabajo. Chicas, opiniones sobre esta primera. Ahora, a ver, iremos a ver la estructura, pero sobre el formato, ¿qué importancia le dais? Que esté toda la información clara. Yo pienso que lo que decías, ¿no? Que ocupara una hoja, que ocupe dos, es muy importante, ¿no? Quizá estamos acostumbrados que en el sector, en los ópticos, pues bueno, normalmente todos los currículums se leen porque no hay tanto volumen, ¿no? Pero ahora supongamos que alguien de los que nos está escuchando quiere entrar como experto, como vendedor, para iniciarse en el sector, pues llega un volumen muy alto de currículums. Entonces, tenemos que intentar que esté la información de manera que la captemos, aquellos que leemos el currículum, de manera rápida. ¿Por qué creemos que nos van a seleccionar? ¿Por nuestra formación? ¿Por nuestra experiencia? Pues pongamos eso primero, para que vean primero lo que creemos que va a resultar más atractivo, ¿no? Yo creo que estas cosas es importante que las tengamos en cuenta. Efectivamente. Por tanto, el formato, en cuanto a estética, no es verdaderamente importante, ayuda. Lo importante es el contenido y el destacar aquello que se va a ajustar a la oferta de empleo. Por tanto, es quizás una opción de que para algunas ofertas o para algunas empresas iremos haciendo modificaciones del currículum según lo que estén solicitando a la empresa. No tiene por qué ser estrictamente igual. Tampoco tendría 50 modelos de currículums diferentes porque al final me voy a armar un lío. Y mi currículum, cuando soy joven, tampoco no es tan dúctil como para hacer tantos cambios. Pero voy a tener a lo mejor uno en catalán, uno en castellano, uno en inglés, uno en euskera. Es decir, todo dependerá de a quién me dirijo y qué es lo que busco. En uno destacaré más una determinada formación, la carrera o algún posgrado que esté en marcha, o si estoy haciendo el doctorado. Es decir, que voy a ajustar un poco la presentación siempre teniendo en cuenta esa empresa, ese objetivo y, como tú bien decías, qué es lo que va a estar valorando de mi trayectoria. Entonces, esto tan feo es un guión de la estructura, porque es feo a rabiar y está hecho feo justamente aposta, porque si no la gente es muy cómoda y se copia los formatos y es lo que queremos evitar, ¿no? Como veis, últimamente está de moda utilizar formatos en columnas. Facilitan quizás aprovechar más el espacio, me parece correcto, es decir, cada uno que elija. Pero, ¿cuáles son los contenidos mínimos que debe incorporar un currículum? Lo primero, obviamente, un nombre y unos apellidos, que está de medio lado porque no me cabía en la transparencia en la parte vertical. Yo creo que lo primero que debe ver la empresa es una cara,
fotografía y un nombre y unos apellidos. Es cierto que en la Unión Europea y en muchos otros países se tiende a uniformar, se desaconseja meter una foto, incluso poner el nombre completo para evitar el género, para no dar pistas de si es hombre o mujer. ¿Cómo os gustan los currículums en ese sentido? ¿Con foto, sin foto, con nombre completo? En nuestro caso es indiferente, porque no sesgamos, no discriminamos en función de edad o género. Sí que es cierto que depende de qué empresas o a veces si gestionamos, intervenimos en un proceso de selección a nivel de una consultoría, por ejemplo, a veces las fotos sirven para recordar a las personas, ¿no? Si se ha visto a mucha gente, pero si alguien se siente más cómodo sin poner foto, tampoco hay ningún problema. Totalmente de acuerdo. No sabía si cortaba a alguien, es que no os veo y no sé si alguien quería continuar. Las fotos, efectivamente, o sea, no estamos buscando una secretaria, una telefonista, esos estereotipos donde muchas empresas realmente aplican una discriminación por cuestión de imagen. Aquí estamos buscando un experto, estamos buscando un graduado en óptica, una persona que conoce el sector. Y, por tanto, la imagen pues debe ser acorde mínimamente a que nos queremos vender bien, ¿no? Nos queremos con unas buenas gafas a lo mejor para demostrar que somos del sector. Eso es broma. Pero cosa más allá. Es decir, que es un elemento de recuerdo, especialmente cuando ha habido a lo mejor en un fórum de empresas presencial un encuentro con la empresa se va a acordar de la persona por el nombre o sobre todo por la imagen. Ya sabéis aquello de una imagen vale más de que 1000 palabras. Yo soy muy de imagen. No implica, no afecta, no repercute en temas de discriminación, sobre todo en una facultad donde, Alex, ¿qué porcentaje de chicas tenéis estudiando? Pues estamos alrededor del 75-80% de mujeres y 25% de hombres, sí. Invirtiendo la ratio de la UPC. Por tanto, ya no digo más con este tema. Datos personales yo creo que debe ser una de las primeras cosas que aparezca, sea si haces columnas o si lo haces única columna. Porque de esa forma, quien os cite, que no siempre va a ser los técnicos de recursos humanos, van a tener que no entrar en el currículum, sino que tener los datos fáciles y, por tanto, vuestra dirección, un teléfono de contacto, un email que esté vacío, es decir, que no salgan rebotados los correos porque está lleno, que sea de un nombre. Yo recuerdo, debo decirlo, un antiguo becario que tenía como correo, nos tuvimos que con él sentarnos y hombre, cámbiatelo, almaperdida@. Con esto no puedes buscar trabajo. Es decir, hay que ser realista. Imagen profesional. Y la imagen profesional que da parte de aquellos aspectos o aquellos momentos personales más de ocio, con las amistades. Es importante, pues, la fecha y el lugar de nacimiento, carnet de conducir, bueno, en función de la movilidad que podáis tener. No es necesario decir, tengo me lo saqué en tal fecha, con decir, tengo el A, tengo el B, tengo lo que sea. Dispongo de vehículo, no hace falta, marca no sé cuántos, matrículas no sé qué. Solo este último aspecto afectaría a la capacidad para desplazaros fácilmente y poder llegar a la empresa. Àngels, Nerea quería comentar algo. Correcto. Sí. Àngels, una cosita que no he dicho respecto a la foto, ¿no? Y al hilo de lo que decías de los mails, según qué cosas. Sé que parece muy básico lo que voy a decir, quizá algunos os reiréis, pero lo del correo es un punto muy importante. Es muy importante que siempre haya datos de contacto, un correo y un teléfono válidos. O sea, yo me he encontrado currículum sin datos de contacto y decía, es muy interesante el perfil, pero difícil acceder. Y la foto, o sea, repito, es libre poner foto o no poner foto, pero si la ponemos, no puede ser una foto con el baño detrás de una boda, aunque estemos muy guapos, pero que se vea el fondo y las letras y esas cosas, pues tendría que ser una foto de carné, una foto que nos hagamos profesional en un fondo blanco o de otro color, que nos sintamos bien, que nos veamos bien, pero todas estas cosas también pasan mucho. No quiere decir que no nos vayan a llamar, a veces hacemos un poquito la vista gorda y no le damos importancia, pero sí que puede hacer que en cierto momento pues tengamos algún prejuicio o de entrada pues el contacto empiece de una manera que os favorecería menos, ¿no? Sí.
te genera unas expectativas raras respecto al candidato, que luego igual es una persona y un profesional magnífico, pero la primera foto te puede asustar. Yo recuerdo, siempre lo pongo de ejemplo, un psicólogo que tenía una foto que estaba de pie en su casa y tenía colgado el título de la carrera y estaba mostrando como si fuera Colón su título. A ver, sentido común. Es decir, por encima de todo, yo creo que buscar trabajo implica sentido común y hacer un currículum y una carta de presentación es sentido común. Por tanto, todo aquello tiene que estar ligado a vuestra faceta profesional. En informática, por ejemplo, la mitad de los estudiantes, que mayoritariamente son chicos, van con camiseta negra. Es un estereotipo, pero es que es realidad y es una de las primeras cosas que le decimos, hombre, no te pongas un traje. No vas a ir a Accenture ni a Deloitte, ¿no? A las grandes consultoras estratégicas, pero ponte una camisa, da igual, blanca, negra, de rayas, de flores incluso. Bueno, adecuar un poco porque estamos buscando empleo y porque de la primera imagen que podemos estar dando si ponemos la foto va a quedar condicionado la posible imagen que proyectemos. Insisto, cuando son personas de recursos humanos están habituadas a validar currículums más allá de del primer impacto. Pero no siempre os van a valorar recursos humanos, por tanto, tenedlo en cuenta. Por tanto, a partir de aquí, ¿cuáles son los aspectos más importantes que podemos... Àngels, antes de que continúes, perdón, Elia creo que Elsa. No, era un poco... No, Elsa, perdón. En línea con lo que decía también Nerea, ¿no? Que sí que el currículum tiene que tener esa proyección profesional y aunque es muy evidente, ¿no? A veces... Sí que los currículums tienen teléfono e email, pero nos cuesta una barbaridad contactar a alguien. Entonces, también es importante, ¿no? Si estamos en una búsqueda, si estamos enviando currículums, aplicando a ofertas, el estar un poco atentos, ¿no? O si recibimos llamadas, devolverlas o indicar un horario en el que podemos estar localizables, pero muchas veces nos pasa, ¿no? Llamar 20 veces y que nadie nos atienda o nadie nos responda a un mail. Entonces, también es importante ser responsables y si estamos buscando y estamos aplicando, pues poder atender al teléfono o al correo. A les estudiants que esteu connectats, si voleu, podeu contestar un parell de preguntes que us hem anat posant aquí al chat. Yo añadiría alguna cosa más y es que a veces se os cita a entrevista y no os presentáis, pero tampoco no dais razón de por qué no os habéis presentado. Oye, he tenido un accidente de moto. Oye, me han pillado el COVID. Yo qué sé. Es decir, que sed conscientes de que nunca sabéis cuándo volvéis a dar con esa empresa. Quizás en el momento no os interesaba porque os ha venido otra oferta que os interesaba más. Pero dar la cara, responder, porque el mundo es un pañuelo y el sector es una gran red donde posiblemente todo el mundo se conoce, así que hay que dejar buena imagen. El rastro debe ser positivo. Nerea quería decir algo más también. Sí. Nerea, no te oigo el micro. Perdón, había silenciado. No, simplemente reforzar lo que decía Àngels, es muy importante. O incluso si vamos a llegar tarde a una entrevista, nos pueden pasar 1000 cosas. Ese día que haya huelga, que hayamos perdido el tren, que nos hayamos perdido, que nos hayamos confundido con la dirección, pero avisar e incluso, porque esto ya es para 10, esto es para excelente, pero hay gente que avisa, que esto ya es un plus, aquí ya estamos en notable, pero además muy poca gente te dice, oye, entonces ¿te va bien que llegue a esa hora o lo tenemos que cambiar? Porque no podemos dar por hecho que la persona que nos va a recibir no tiene otra agenda, no tiene otra entrevista, no tiene otra reunión. Si llegamos 15 minutos, media hora más tarde, puede ser que ya no haya tiempo para hacer esa entrevista o que por el compromiso de recibirnos tengamos que hacer una entrevista fugaz que nos perjudique, ¿no? Y otra cosa que creo que también es importante es que el proceso de selección, a veces, pues, oye, eres seleccionado, mándame la documentación, quedamos para tal día, tu incorporación, la hora, necesito los datos. A mí a veces me da mucha información, ¿no? Comunicar a un candidato o candidata que ha sido seleccionada, cerrarlo todo, pedir la documentación y que pasen los días y no me la mande o se la tenga que reclamar o no me conteste. Ahí sigo con el proceso de selección y ya estoy alerta porque digo, uy, pues esto no sé si va a salir bien, con lo cual esas cosas también tenemos que estar pendientes, dar una respuesta. Si hemos tenido un problema por lo que lo enviamos más tarde,
informar, porque si no, es al azar, es según lo que nuestra imaginación de los que estamos en el lado de la empresa queramos pensar. Entonces, todo eso es importante que lo tengamos en cuenta también. Habla de la poca formalidad que una persona puede tener. Poca formalidad es igual a poca responsabilidad. Por tanto, ya estoy marcando negativamente a un candidato o candidata, ni más ni menos. Perfecto. Entonces, con estas recomendaciones de sentido común, pero que de vez en cuando conviene recordar, porque sabemos que no siempre se cumplen, del currículum, ¿qué es lo más importante que tenéis? Luego veremos el apartadito este inicial del objetivo, resumen, o como se le quiera llamar, ¿vale? Lo más importante es la titulación o los estudios universitarios, si aún no habéis finalizado. Podéis darle 50.000 nombres, pero universitario es importante porque es como un polo de atracción de mi interpretación del... Es lo primero que voy a ver. ¿Qué estáis estudiando? ¿En qué punto estáis? Es evidente que óptica en Cataluña se puede estudiar solo en vuestro centro. Por tanto, ya tenéis algo ganado, pero lo cierto es que hay que poner el año en que comenzasteis indicando que estáis en activo, o si habéis finalizado cuando sea el momento, la fecha de finalización. Por fecha me refiero al año, no hace falta el día, el mes, es decir, en perfeina. Entonces se dice aquí, los estudios cursados, la universidad, es decir, la información completa. No sé si en vuestra escuela, en Alex, se hacen muchos Erasmus. Los desconozco un poco la situación de los Erasmus, pero si alguien ha hecho un Erasmus, luego lo reforzará en el tema de idiomas, pero puede aparecer aquí, o el trabajo final de grado, el trabajo final de máster. Esos pequeños elementos que pueden servir para cualificar mejor nuestros estudios pueden aparecer en este apartado. O lo veremos en el apartado de experiencia, pero desde luego intentar dar el máximo de información. Por tanto, no debe aparecer la primaria, la secundaria, es absurdo. Si alguien entra desde ciclos formativos, evidentemente es un valor añadido en cuanto a grado de profesionalización que puede haber adquirido y que complemente la carrera actual. Pero si no, a no ser que tengáis la suerte de venir de algún centro de bachillerato con mucho prestigio, por idiomas o por lo que sea, yo me iría directamente a la carrera, que es lo que os da el prestigio y os abre la puerta. Formación complementaria, que serían todos aquellos cursos complementarios, pero que no son como tal fundamentales para vuestro ejercicio. Lo fundamental es tener la carrera en curso o acabada. Entonces, esto los podemos colocar a continuación después de la titulación, o quizás prefiero subir la experiencia profesional porque he estado haciendo prácticas y creo que es importante. O prefiero subir los idiomas porque es que me apaño, tengo 4 idiomas, catalán, castellano, inglés y alemán, y eso me abre las puertas para grandes laboratorios, para grandes empresas, para estar no de cara al público, sino en la institución, en la organización. Hacer una visualización de cuáles son los elementos importantes que queréis vender y los reorganizáis en función de todo esto. Formación, así como en la titulación universitaria damos el máximo de datos, en la formación complementaria no hace falta decir curso de, curset de, o sea, aneu per feina. Poned directamente la temática del curso o con una cronología. Normalmente se recomienda la cronología inversa, sobre todo a medida que va pasando el tiempo, porque así lo que voy a ver en primer lugar en cada apartado es lo más reciente y ya me habla de vuestra línea de especialización. Y entonces formación complementaria, si son cursos de 5 horas, pues me callo, pero si son cursos de estos de formación ocupacional, un ejemplo, que son 200 horas o 250 o 150, hombre, es un peso específico importante. Por tanto, añadirlo. Es decir, no hay que entrar en un exceso de detalles, pero sí que hay que visualizar cuáles son importantes para que me puedan identificar como un profesional del sector. En formación complementaria no voy a añadirle ni idiomas ni informática, porque ya tengo un apartado específico para cada sector, porque de esta forma la formación complementaria está directamente ligada con los estudios, con la profesionalización que estoy adquiriendo. Seguimos con el orden establecido, pero insisto, lo vais a poder mover a partir de aquí. Podéis jugar con experiencia profesional o experiencia laboral. La profesional es la relacionada con el sector, pero si todavía no habéis accedido, pues experiencia laboral, porque casi todo el mundo habrá trabajado los fines de semana o por las tardes, es decir, habrá hecho algo que le permite decir, pues he trabajado en este periodo durante cada verano en tal empresa que es de tal sector, si no es conocida la empresa, y realizando tales tareas. Porque eso os proporciona... ¿Qué cosas pensáis que les proporciona empresas? A ver, ¿os gusta que aparezca este apartado de experiencia laboral?
Sí, cuando todavía no tienen experiencia profesional también da información, ¿no? Porque hay competencias que se pueden adquirir a través de otras experiencias. Evidentemente, da información sobre la capacidad de las personas, pues en muchas ocasiones, para compaginar trabajo y estudios, que es algo difícil, con lo cual capacidad organizativa, competencias que son comunes en varios puestos de trabajo y que se pueden haber adquirido, resolución de problemas, en fin, es información muy útil que iremos suprimiendo del currículum a medida que vayamos teniendo experiencia profesional en la trayectoria que queramos seguir. Evidentemente, trabajar en un Zara o en un supermercado, pues no es lo más cercano a ser un óptico, pero nos da resolución de problemas, atención a clientes, identificación de soluciones rápidas para resolver conflictos, yo qué sé, es decir, que todo aporta. Sí, experiencia trabajando en equipo, creo que sí, que puede haber muchas cositas que pueden aportar también. Lo único es que hay que saber venderlo, es decir, que si ponéis, más allá de la experiencia profesional, esas cosas que hacemos para subsistir, hay que saber explicar lo que nos aporta, evidentemente, ¿eh? O no porque nos pusimos a trabajar allí, pues porque necesitaba incorporar un poco de dinerito a mi bolsillo, sino además me ha aportado tal. Eso es muy importante. Saber argumentar. Yo creo que el currículum, el primer ejercicio es redactarlo y el segundo es argumentarlo positivamente. Y si hay algo que no nos aporta, quizás eso, pues a lo mejor hay que quitarlo o hay que aprender a argumentarlo mejor. Si nos centramos como tal en la experiencia ligada al sector, pues entonces esa es la información que hemos visto, ¿no? La empresa, el periodo, de cuándo, el sector, el departamento, tareas, funciones. Nada de poner becario de, transformarlo en auxiliar de, soporte a. Becario es una relación laboral. Similar, o sea, nadie pone contrato indefinido en el currículum, ni contrato temporal. Ponen las tareas y funciones, pues definir vuestra participación en empresas durante las prácticas como un soporte al departamento, ayudante de no sé cuántos. De esta forma entráis en el tema de la descripción de las tareas o de las funciones y os puede abrir puertas de cara a cualquier otra empresa. Importante, cronología inversa, lo más reciente, lo más interesante al principio. Voy rápida porque yo voy controlando el tiempo y veo que nos gusta hablar a todos, ¿eh? Vamos con el tiempo, Alex, tú márcame. Siguiente apartado. Idiomas. No comencemos por catalán y castellano, que eso lo sabemos todos. Comenzar por los idiomas que nos pueden abrir otras puertas, por tanto, con el inglés, con el alemán o con cualquier otra lengua materna que pueda ser diferenciadora. O sea, incorporando pues nivel medio, nivel superior, si disponéis de un título del FIRST o del Proficiency o con la formulación de la Unión Europea, es decir, hay que dar ese tipo de datos, ¿no? O si habéis estado haciendo un Erasmus internacional y, por tanto, era la lengua habitual de uso en esa universidad o en la empresa en concreto. Informática, yo siempre digo, a ver, de Microsoft Office yo soy la reina, pero no tengo ni idea de otros programas que se puedan estar utilizando en vuestro sector. Esos son los primeros que deben aparecer. Y al final, poner el pack office, evidentemente, ¿vale? Pero identificar qué es lo que las empresas están solicitando, qué tipo de programas, a lo mejor algo de 3D, por ejemplo, ¿no? Pues qué programa específico se utiliza en el sector o aquellos que para tratamiento de datos estadísticos, lo desconozco, pero al final el Office, no al principio. ¿Estamos de acuerdo con ese concepto de la informática? ¿Hay alguna recomendación? ¿Vosotras que domináis más los programas que se utilizan en vuestro sector? No, nada que añadir. Yo creo que con lo que has dicho. Perfecto. Entonces, estos son los apartados mínimos. A partir de aquí, ¿qué cosas añadimos? Lo que os decía, para mí, importante porque es la tendencia general. Entre la presentación y la titulación tiene que aparecer ese apartado de objetivos. Mi objetivo profesional es incorporarme a una empresa del sector tal para incorporarme al área de desarrollando tareas a través de un convenio de prácticas a media jornada o como sea. Es decir, debo formularlo más allá de hacer una cosa genérica de mi deseo es incorporarme a una empresa para desarrollar mi carrera profesional. Eso y nada no aportan. Es decir, si lo ponemos es para formularlo de una manera concreta. Si no, fuera. El apartado de las competencias. Como habéis visto, al tema competencial se le está dando cada vez más importancia. Por tanto,
que al final, si queréis, dentro de otros datos de interés o un apartado específico que sea competencias profesionales y personales, explicar cómo os definís, cuáles son esos puntos fuertes que hablábamos en el DAFO, qué es lo que los caracteriza, de una forma realista. Eso de que soy una persona muy responsable, bueno, está bien, pero dime algo más de ti, porque eso ya me lo espero, que es que estáis sacando la carrera, no estáis a punto de jubilaros. Cuando uno está a punto de jubilarse, pues ya posiblemente, ¿no? El tema de la responsabilidad, no sé cómo llegaremos todos, pero igual lo hemos perdido de vista. Pero desde luego a un joven, a una joven que tiene ganas de aprender y por tanto tiene que haber implicación en responsabilidad. Aprender, por tanto, a hablar de vuestro perfil competencial y por eso os decía al principio como recomendación que busquéis información sobre clasificaciones de competencias. Se puede hablar de los hobbies. Evidentemente, los hobbies también es una visión complementaria de cómo somos. Siempre hablo, un ejemplo, una chica en la Escuela de Industriales hace unos cuantos años, que me dijo que practicaba deportes estos de full contact. No soy una experta en ese sector, pero yo me quedé como pasmada, como diciendo, cuando todavía no era habitual, hablo de hace unos cuantos años. Yo tenía el estereotipo de que eso significaba pues una actividad como con agresividad, no sé, lo prejuzgaba. Y entonces le pregunté, ¿y eso? Ya no le dije que te aportabas, le dije, ¿y eso? Como una tonta. Y la chica, me empezó a argumentar porque eso le permitía desarrollar la concentración, la respuesta a las situaciones de ansiedad, el trabajo en equipo, es decir, me dio una argumentación que me hizo decir, ostras, no me daba cuenta que no solo el básquet, que no solo el fútbol, sino que otras actividades deportivas aportan valores y aportan competencias. ¿Os habéis encontrado con alguna anécdota en algún momento cuando habéis hecho entrevistas en base al currículum de alguna cosa como esta tontería que os acabo de decir yo, pero que es real? Uy, es que anécdotas hay muchas, ¿eh? Ahora no te sabría decir, pero sí que en línea de esto, el ejemplo que pones viene muy bien porque cuando hablábamos antes de los puntos fuertes, los aspectos a mejorar, las cosas que hacemos relacionado con ese autoconocimiento, ¿no? Si decimos que somos responsables, tenemos que poder saber explicar por qué lo somos o poner ejemplos, que se note que no es la respuesta tipo, ¿no? Porque además, pues antes, ¿no? Como decía Elsa, nosotros nos tenemos que asegurar de que también hablamos el mismo idioma. Quizá el concepto que tenéis vosotros de responsable no es el mismo que para mí. Quizá la responsabilidad para vosotros es lo que yo llamaría implicación, ¿no? Entonces, es muy probable que os preguntemos, vale, pues explícanos una situación en la que hayas sido especialmente responsable o por qué lo dices. Por eso es muy importante que os conozcáis y el ejemplo que comenta Àngels es de alguien que hacía algo, pero que sabía perfectamente lo que le aportaba ese algo y qué competencias desarrollaba en ella. Correcto. Sí, yo a eso que tú dices le llamo pactar el lenguaje, ¿no? Porque responsabilidad para cada persona puede implicar un grado, ¿no? El umbral de responsabilidad es diferente y por tanto hay que pactar el lenguaje, hay que saber. En un currículum tenemos que tener sentido común y saber por qué lo ponemos, qué nos aporta, qué van a interpretar y por tanto, si pueden hacer una mala interpretación, como fue mi caso en aquel momento por desconocimiento, saber argumentarlo positivamente. Vale. Creo que Elsa quiere decir algo. Sí. Hablabas de la parte de competencias y me parece importante, pero yo siempre digo menos es más, ¿no? A veces lo quiero poner todo y pongo un listado de 25 cosas que realmente no me representan o no me describen y creo que a veces es mejor hacer esa reflexión y poner 4, ¿no? Que digo, estas 4 competencias realmente pues las represento a poner un listado de 25. Y en cuanto a la parte también de los hobbies, creo que nos dan mucha información, ¿no? A veces pues la perseverancia de tener estudios de música, de danza, pues creo que nos pueden dar muchísima información también, ¿no? De la capacidad de trabajo de una persona o de compromiso, ¿no? Y creo que aportan valor. Àngels, perdona, deberíamos ir acabando en unos 5 minutos aproximadamente. Sí, me queda muy poquito. En esa línea del compromiso, todo el tema de voluntariado, porque seguro que, igual que tenéis Ópticos Sin Fronteras, ¿verdad que se llama así, Àlex? Òptics pel Món.
Òptics Palmón, perdón, es que les salta una niña ciencia frontera, disculpa. Òptics Palmón o el Centro de la Visión donde se hace voluntariado, es decir, que hay muchas actividades no remuneradas y que hablan de la persona y le permiten adquirir conocimientos y experiencia, pero además hablan de esos valores de compromiso. Entonces, o sea, es un elemento de venta personal el currículum. Y, como os decía, el formato, pues bueno, está bien, pero no condiciona. Lo importante es lo que vais a reflejar en el currículum. Por tanto, cualquier otro apartado de interés que os parezca, porque puede haber alguien que se dedica a hacer exposiciones de fotografía. Pues bueno, es otra visión el que complementa la parte humanitaria con la parte técnica. Todo es válido si lo vamos a saber argumentar. Esto es lo mínimo. A partir de aquí, ampliar el currículum por todo aquello que consideráis necesario. Que conozcáis, no vamos a entretenernos. Que existe el modelo Europass, es un modelo que hace muchos años la Unión Europea, para facilitar el movimiento transfronterero, no sé cómo se llama en castellano, de los trabajadores, fomentaron, y está sobre todo basado en el tema competencial. No sé por qué cuando puse las transparencias me quedé en educación y formación, pero luego a partir de aquí todos son competencias. Consultarlo. En realidad tenéis que entrar aquí, lo rellenáis, ¿vale? Es como un cuestionario y os da una cosa así. Las empresas aquí, lo cierto es que no suelen utilizarlo. En la Unión Europea algunas sí que lo pueden estar valorando, quizás para un tema de becas o para un tema más institucional en la Unión Europea, pero os da un poco de impacto de qué cosas podéis añadir. Es absurdo poner la dirección de las empresas, la página web, todo eso si a alguien le interesa ya os lo pedirá, no os preocupéis, pero conviene que sepáis que existe, ¿vale? Voy para adelante y para atrás para que lo vayáis viendo, pero como tendréis la presentación lo podréis analizar con mayor detalle. Entonces, para poder finalizar en el tiempo previsto, simplemente recordar que a menudo tenemos que hacer una carta de presentación, es decir, vamos a enviar por correo electrónico el currículum, pero como un adjunto o un PDF, y la carta de presentación, en lugar de poner adjunto les envío mi currículum esperando que sea de mi interés, que eso es una carta vacía y sin ningún interés, podáis poner un poco una carta de presentación. Muy sencillita, no debe ser muy extensa, tiene que ser concreta, concisa y ir al motivo, ¿no? Es decir, buenos días, buenas tardes, benvolgut, benvolguda, con la fórmula de saludo que podéis estar utilizando. Entonces, un primer párrafo en el cual os presentáis de una forma rápida, diciendo que contestáis a una oferta o que os ofrecéis por iniciativa propia para trabajar en la empresa en un departamento concreto o realizando unas funciones en concreto, ¿vale? El último párrafo, el de cierre, es el de que, hey, estoy aquí, dadme la oportunidad de mantener una entrevista. Y luego el párrafo intermedio es el que os vendéis. Habláis de por qué esa empresa, porque sabéis que está utilizando una determinada tecnología, porque está innovando en ese aspecto, porque tiene sede en Las Palmas de Gran Canarias y sois surferos y os queréis ir a Las Palmas a hacer surf. Yo qué sé, no les digáis esto, pero que el destacar aquellos elementos que pueden serviros para que os consideren como candidatos es la parte importante. Dar a conocer que conocéis un poco la empresa y que hay algunos valores de ella que son los que os motivan. Bueno, es como en Vulcal el papelito que envuelve el caramelo, de nuevo. Lo importante es el currículum, la carta acompaña, pero ya que la hacemos, que nos dé información significativa. A menudo las cartas se tiran, es cierto, no se guardan, se archiva el currículum. Por eso en el currículum hemos incorporado ese primer parrafito que sea un poco la descripción de lo que buscáis, de cómo sois, es decir, de los valores que aportáis. ¿Me equivoco si digo que las cartas van al correo basura? O sea, al correo basura, ¿quiere decir que se eliminan o las guardáis también? Depende de lo que aporten. Si es una carta genérica que podría ir dirigida a nuestra empresa o a cualquiera, al puesto que estamos ofreciendo o cualquier otro, pues si no aporta nada, seguramente no se quede en archivo. Bueno. En cambio, si aporta información adicional del motivo por el que opta la empresa, la candidatura, qué competencias, qué quiere, qué busca, sí que se mantiene. Perfecto. Por tanto, recordad que si la carta va a ir fuera en algunos casos, es importante poner en el currículum aquel primer apartado. Como ves, he cumplido, Alex, he acabado en los 5 minutos extras que me habías dado. Aquí vais a tener mi correo electrónico, la página web de Alumni, para que veáis lo que hacemos. Tenemos bolsa de empleo, pero para personas tituladas, ¿vale? O sea que, bueno, podéis entrar con usuario y password de Atenea. Cierto es
que la mayor parte de las ofertas del sector no nos llegan a vosotros, sino directamente a vuestra escuela. Eso también hay que reconocerlo, pero le podéis echar una ojeada. Y por mi parte, yo esta primera parte, poquita cosa más.